a darle. Bien, ¿se acordarán ustedes de Jonathan Edwards? ¿Sí, no? Jonathan Edwards, 1703-1758. Es el autor de un famoso sermón, Pecadores en las manos de un Dios airado. Así se llamó ese sermón muy famoso que dicen que estremeció al auditorio, ¿verdad?, que lo estaba escuchando, y que a raíz de ese sermón vino un evento que se llamó el Gran Despertamiento. Son precedentes de el Pentecostés que vino, bueno, no el Pentecostés, ¿verdad? Ya vimos que eso solamente es un evento, bueno, o es un evento histórico, pero sí el despertamiento, el avivamiento que vino en 1901. Son precedentes, también hay otros precedentes históricos, pero Jonathan Edwards es uno de los precedentes de los grandes despertares, de los grandes avivamientos. Y bueno, este sermón fue algo que, digamos, catapultó ese gran despertamiento, ¿verdad? Pecadores en las manos de un Dios airado. Jonathan Edwards fue la persona que más sobresalió en este avivamiento, que se llamaba el Gran Despertamiento. Su vida es un destacado ejemplo de consagración al Señor para el mayor desarrollo del pensamiento y sin ningún interés personal de dejar al Espíritu Santo que hiciera uso de esa misma forma de pensar como un instrumento en sus manos. Jonathan Edwards amaba a Dios no solamente de corazón y alma, sino también con todo su entendimiento. Su mente prodigiosa se apoderaba de las verdades más profundas. Sin embargo, su alma era, sin lugar a dudas, un santuario del Espíritu Santo. Bajo una calma exterior aparente ardía el fuego divino como un volcán. Es decir, no era un hombre que estuviera gritando, saltando, haciendo cosas así, pero su vida reflejaba el poder y el fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, ya que viene al caso, estamos hablando del Espíritu Santo y de repente hablamos de Jonathan Edwards. Bueno, Jonathan Edwards establece algunos principios, ¿verdad?, para identificar la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Establece algunos principios para identificar la obra del Espíritu Santo, de lo cual hoy vamos a tocar 4 aspectos en los cuales nosotros podemos identificar la autenticidad de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, Edwards habla de más cosas, ¿verdad? Pero fue un hombre que se adentró de lleno, ¿verdad?, en una vida con el Espíritu Santo, ¿verdad?, o por medio del Espíritu. Y entonces, pues, al final de este gran despertamiento, o bueno, durante este gran despertamiento, él establece bases, ¿verdad? Él no dice que cualquier cosa sea una señal de avivamiento o de la obra de Dios, sino que hay parámetros, hay directrices que nos indican qué es la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Por supuesto hay más, pero parece ser que estos 4 puntos nos dan bastante luz sobre la obra del Espíritu Santo. Se acordará que platicábamos hace algunas semanas que en parte nos inquietó, pues no sé si fue un punto de vista o un comentario en el que hace ya algunos años una persona ya no está entre nosotros, ¿verdad? Pero esa persona decía, yo quisiera ver ¿cómo decía? Yo quisiera ver un avivamiento, yo quisiera ver la obra, la manifestación, eso sí decía, yo quisiera ver la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. Bueno, entonces vamos a ver cómo podríamos identificar, no sé qué quería ver el hermano en sí, ya no alcanzamos a preguntarle exactamente qué es para él la manifestación del Espíritu Santo. Si fuera de que, por ejemplo, Dimas empezara a saltar a 2 metros de altura, ¿no?, o empezara a dar marometas por el suelo, cosas de esas, ¿no?, sobrenaturales, o como que el candelero ahí empezara como a hacerse así de repente, ¿no? Y o sea, cosas sobrenaturales, ¿no? Si quizá para esa persona esa es una manifestación del Espíritu Santo. Yo diría que más bien es una manifestación como de espectros o de fantasmas o de
cuestiones de esas, ¿no? Como de poltergeist, ¿no? Donde las casas que se mueven los vasos y salen así las cosas. Hay videos de esa productora se llama Badaboom, en donde se meten a las casas embrujadas y se meten a filmar, y de repente, pues, quién sabe si sea cierto, ¿no? Pero que se mueve ahí la ventana y que pasa una sombra y cosas así. Yo no sé si para estas personas sea algo, digo, es entretenimiento, es puro entretenimiento, es un show, por supuesto, ¿verdad? El fin de ellos, pues, es la reproducción de sus videos, y pues hacen cosas de esa naturaleza. Sin embargo, bueno, la Biblia sí nos establece qué podría ser o qué podríamos dar por válido como manifestación del Espíritu Santo. Entonces, vamos a apoyarnos en vamos a decir, en Jonathan Edwards, no en Jonathan Edwards como tal, sino pues en aquellas palabras que él observaba o hacía observaciones a las iglesias sobre qué podría ser la manifestación del Espíritu Santo. En primer lugar, tenemos 4 puntos. En primer lugar, es que el ministerio o la manifestación o la guía del Espíritu Santo exalta y lleva a los corazones a Cristo. Número 1, que exalta a Cristo y lleva a los corazones a Cristo mismo. Bien, vamos a Juan capítulo 14, versículo 26. Y todo esto, pues, evidentemente le tenemos que dar un respaldo, ¿verdad? Un apoyo, para ver si esto realmente es así, lo que nos dice Jonathan Edwards. Algunos pasajes, pues, yo los añadí porque solamente comentaba Edwards. Yo decía, bueno, pero pues hay que darle como un respaldo bíblico, ¿no? Entonces vamos allá a Juan 14, 26, Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo nos lleva, ¿verdad?, a recordar las palabras y la obra del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ya vimos que sí va por ahí el asunto. Ahora vamos al capítulo 16 de allí mismo y vamos a leer del 13 al 14, y quien lo tenga, pues para que tengamos todos participación, ¿verdad? 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo haré saber. ¿Y os lo hará? Y os lo hará saber. Y os lo hará saber. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Entonces, empezamos a ver que el ministerio del Espíritu Santo lleva a las personas a Cristo, ¿verdad? Comenta John MacArthur en el libro Fuego Extraño. Está bueno el libro, pero hay que tener sus cuidados, porque él está en contra del movimiento pentecostal. O sea, como que él nos pone a todos en un solo costal, todos nos pone como ignorantes, como locos, como tontos. Realmente pues no es así. Él toma como referencia a las grandes figuras del pentecostalismo que han tenido escándalos, ¿no? Jimmy Swaggart, Benny Hinn, todos ellos que han tenido una serie de escándalos, y él los toma como referencia, ¿no? Como diciendo, este es el modelo del Pentecostés, el Pentecostés que no piensa, que no razona su fe, que todo lo acepta nada más porque sí, que es emocionalista. Ese es como que el cuadro que tiene John MacArthur sobre nosotros. A veces no se aleja realmente de la realidad, ¿verdad? Muchas veces es de esa manera. Pero podemos decir que podemos ser pentecostales, ¿no? Podemos ser una iglesia pentecostal, pero ser una iglesia que razona su fe, una iglesia estudiosa, una iglesia apoyada en los principios bíblicos. Hace un momento que veníamos platicando de algunos temas en el carro, cuando veníamos para acá, pues veníamos comentando algunos comentarios que sean sobre nosotros, como iglesia, y pues yo les recordaba, ¿no?, en la plática, nosotros tenemos la doctrina de la sola escritura,
no podemos basarnos en las imaginaciones, en los sueños de una persona, que porque fulano soñó, la sola escritura, ¿no? O sea, lo que la Biblia nos diga, a donde la Biblia nos lleve, ¿sí? Entonces, no necesariamente, ¿verdad?, tenemos que desconectar, como plantea este señor John MacArthur, que como que el Pentecostés desconecta el cerebro de su fe, ¿sí? Y no necesariamente. Podemos ser personas analíticas, personas que cuestionan, ¿no?, lo que pasa a nuestro alrededor, ¿verdad? Y pues él precisamente ahí comenta lo de Jonathan Edwards, ¿no? ¿Cuál es la obra del Espíritu? O cómo identificar la obra del Espíritu Santo. Bueno, ya vimos que, y por cierto, allí, que es a lo que iba, menciona MacArthur, y esto fíjense que sí es valioso, lo que dice MacArthur, allí sí es valioso ese detalle, y él señala que el movimiento carismático o el movimiento neopentecostal, ahorita estoy estudiando otra perspectiva con otro autor, de la llamada tercera ola. Después del movimiento carismático de los 60, específicamente de 1967, viene la llamada tercera ola del pentecostalismo, ¿no? Y allí es donde empieza a descomponerse, como hoy vemos las cosas que están bastante descompuestas. Y MacArthur hace un señalamiento que se me hace valioso resaltar. Dice MacArthur, bueno, lo que sucede es que ellos hacen un énfasis en el Espíritu Santo, ¿sí?, y llevan a las personas a concentrarse únicamente en el Espíritu Santo. Y si analizamos el contexto, ¿verdad?, del mensaje bíblico, el Espíritu Santo lleva a las personas a Cristo, ¿sí? Es decir, pero ellos llevan a las personas a estacionarse en la persona del Espíritu Santo y ahí quedarse, como que allí se quedan, solamente en la persona del Espíritu Santo. Y si no, vea usted el libro libro de Benny Hinn, ¿no?, como prueba, el de Buenos días, Espíritu Santo, ¿sí? Y las personas están, Cash Luna relata, ¿verdad?, en un libro que tiene, que se llama, no me acuerdo cómo se llama el libro, En honor al Espíritu Santo se llama, En honor al Espíritu Santo. Y ahí relata este señor que una mañana, ¿verdad?, estaba acostado en su colchón y de repente empezó a sentir que le aventaron más cobijas y que le aventaban otra cobija y que le aventaban otra y que de repente eran tanto el peso de las cobijas que le aventaban que se empezaba a hundir así en el colchón y que él decía, ya sé quién es el Espíritu Santo que le estaba aventando cobijas. O sea, cuando se centran las personas en un aspecto únicamente de la divinidad, y en este caso el Espíritu Santo, puede empezarse a distorsionarse, ¿no?, la doctrina. Pero ya vemos que realmente lo que el Espíritu Santo hace, o su función en cuanto a la Trinidad, ¿verdad?, en cuanto al hombre, es llevar a la gente a Cristo, ¿sí? O sea, Él lleva a las personas a Cristo, ¿verdad? El Espíritu Santo forma a Cristo en nosotros. Vamos allá a Efesios 3:16. El Espíritu Santo forma a Cristo en nosotros, ¿verdad? Es decir, el carácter de Cristo, ¿verdad?, lo va impartiendo en nosotros, ¿sí? Efesios 3:16. Y quien lo tenga, bueno, pues adelante, puede compartir con todos nosotros. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. En el hombre interior. En el hombre interior por su espíritu. Sí, que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, ¿sí? O sea, interiormente va formando a Cristo en nosotros, el carácter de Cristo en nosotros, ¿no?, progresivamente. Vamos allá a 2 Corintios capítulo 3 versículo 17 y 18 y vean ustedes que ya el decir que Cristo está siendo formado dentro de nosotros, pues ya es bastante, ¿no? Creo que ya sobra. El que haya una copia de Cristo en nosotros, por decirlo así, no literal, pero sí en cuanto a su carácter, en cuanto pues a su andar en el mundo, el que se esté formando en nosotros, pues ya es bastante, ¿no? Ya es como para dejarnos estupefactos, porque no podríamos decir
que Buda se está formando en nosotros, que Mahoma se está formando en nosotros. Son entes muertos, son personajes que hoy no tienen vida. Bueno, en algún lugar su espíritu ha de estar, ¿no? Fueron juzgados de alguna manera por el Señor, pero no podríamos decir que ¿quién podríamos decir un personaje místico? No sé, pues Gandhi no era un hombre pero que tomáramos como referencia que Gandhi está siendo formado en cada uno de nosotros. Pues no, sería muy extraño todo esto, ¿no? Ya sé, Zoroastro, ¿no? Zoroastro está siendo formado en cada uno de nosotros. Pues no, este hombre que vivió en el Imperio Persa, ¿verdad? Pues ni los huesos han de quedar del Señor, quién sabe qué ha de ser. Nadie sabe exactamente muy bien su trayectoria de este hombre, pero sí podemos decir que Cristo está siendo formado en nosotros, ¿sí? O sea, es realmente algo pues sumamente poderoso, ¿no? O sea, tiene una magnitud de índoles o de implicaciones bastante espirituales, ¿no? Que Cristo esté siendo su carácter, esté siendo formado en cada uno de nosotros, ¿sí? Hay un canto que se llama como Él yo quiero ser, ¿no? Como Él yo quiero andar. Pero ¿cómo podemos imitar a un hombre, ¿verdad?, de esta altura? Bueno, pues el Espíritu Santo lo va esculpiendo en nuestros corazones de alguna manera, ¿no? O sea, va trabajando como un taller, ¿no? Va dándole forma a nuestra vida. Entonces, 2 Corintios 3, 17 y 18, si alguien lo... Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo de gloria, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados, ¿sí? Es decir, hace unos años éramos unos, ¿verdad? Pero ahora como que somos otros, ¿no? O sea, seguimos siendo los mismos, pero en cuanto a nuestra persona, pero estamos siendo moldeados, ¿no?, por el Espíritu Santo, de tal manera que nos quiere ir llevando hacia un carácter, nos quiere ir llevando hacia un modelo de vida que es Cristo. Es decir, el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, pues, ¿sí? No solamente en conocer a Cristo, sino en moldear a Cristo ahora en nosotros, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros, no, si tuviésemos el carácter o más cercano el carácter de Cristo en nosotros, superaríamos un montón de cosas que tenemos pendientes en la vida, ¿no? Si tuviéramos un poquito más de Cristo en nosotros, ciertas cosas que enfrentamos en nuestro día a día las superaríamos, pero fácil, ¿no? Porque dice que en Cristo somos más que vencedores, pero somos más que vencedores en Cristo. O sea, en cuanto a que Cristo está siendo formado en cada uno de nosotros, eso nos vuelve vencedores. Nos vuelve vencedor el hecho de que Cristo se moldea en nosotros, y quien lo moldea es el Espíritu Santo, ¿sí? Va trabajando poco a poco, va hilando, y de repente cada vez nos parecemos, o nuestro carácter se asemeja más al del Señor Jesucristo. Los afanes nos causarían menos canas, menos arrugas en la cara, menos estrés, viviríamos la vida un poco más contentos, más felices, más despreocupados. Si tuviéramos la confianza que Jesús tuvo en el Padre, Él confiaba en el Padre, tenía toda su confianza en el Padre, ¿sí? No vivía preocupado por el día de mañana, tenía su confianza plena en el Padre. Son los aspectos que el Espíritu Santo en nosotros va moldeando, ¿no? ¿Sí? Ahora, imagínense que tuviéramos un poquito más de Cristo en nosotros. ¿Qué no podríamos hacer, no? Que tuviéramos un poco más de la fe y la confianza que tuvo Cristo en el Padre cuando estuvo en la tierra. ¿Qué no haríamos? ¿No?
las dificultades, las pruebas, todo lo que nos enfrentamos, ¿no? en la vida, pues ¿qué? O sea, si tuviéramos un poco más de Cristo en nosotros, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo nos lleva, ¿verdad?, a moldear a Cristo en nosotros. Fíjense que el anticristo, ¿qué es lo que va a hacer el anticristo? ¿Cuál es su espíritu de ese señor, de ese ser? Si es que es un ser, a lo mejor es un reptil, ¿no? Hoy que se está ventilando todo este aspecto del ocultismo, que a lo mejor esta gente son como híbridos, ¿no? Como que tienen células de reptiles. ¿Quién sabe qué irá a ser este señor o este ser? A lo mejor es un ser, ¿no? Pero ¿a qué es lo que viene este señor? A sustituir precisamente la figura de Cristo. O sea, anticristo, recuerden que es en contra y es en lugar de, ¿sí? Se pone en lugar de Cristo, ¿sí? Porque él sabe que quitando la figura de Cristo en el mundo se queda sin ninguna luz. Ya no habría luz. Jesús dijo: yo soy la luz de este mundo, ¿no? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en ti. Pero supongamos que esa luz es quitada, la humanidad quedaría totalmente en tinieblas, unas tinieblas profundas. Bueno, el mundo está así porque carece de Cristo, ¿no? Bueno, el anticristo viene con el propósito de quitar la única luz que tiene el ser humano, sustituirla, ¿verdad? Miren, vamos a 1 Juan 2:22 para corroborar la obra del anticristo, o la obra de Satanás, pues va por ahí, ¿no? Y quien lo tenga, 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Sí? ¿Quién es anticristo? El que niega al Padre y al Hijo, ¿no? O el que niega su obra en el mundo, ¿no? Entonces, el espíritu del anticristo es la sustitución, es borrar a Cristo del medio. Por eso, fíjense, el chistecito de entenderle al asunto de las sectas es que siempre en el asunto de la falsa doctrina es que Cristo queda destituido, ¿sí? O sea, el asunto, el medular, pues, o cómo el diablo sabe que puede dañar doctrinalmente a la iglesia, es cuando Cristo queda a un lado, ¿sí? Cuando queda en el centro algo más que no es Cristo, ¿sí? O sea, no sé, hay un libro de esta señora que luego tuvo problemas mentales, por cierto, porque se metió mucho en esas ideas. Rebecca Brown, se acordará de Rebecca Brown, ¿no? Que luego parece ser que tiene que estarse atendiendo psiquiátricamente. ¿Por qué? Pues se metió demasiado en un mundo donde no debió haber pisado. Pero ella decía que una de las técnicas de los satanistas, ¿verdad?, en las iglesias era sustituir, ¿sí?, por ejemplo, los cultos de oración, quitarlos y poner ensayos musicales, ¿no? William Chevelen, ¿no?, también más o menos hace referencia a eso, ¿no? Entonces ellos dicen que todo, o sea, quitar todo lo que guía a Cristo iba a ser el éxito de derrocar, derrotar espiritualmente a una iglesia, ¿sí? Poner algunos otros temas que sean muy llamativos. Vaya usted, ¿no?, a esos grandes movimientos donde esté detrás el G2, esté detrás Casa sobre la Roca y todos estos movimientos, y el centro va a ser la persona misma, ¿no? Va a ser el humanismo, va a ser: tú puedes, tú eres un ganador, tú eres un exitoso, tú eres esto y tú puedes lograr lo que quieras. El centro dejó de ser Cristo para ser nosotros. Es el éxito de destruir espiritualmente a una persona. Sale pensando que el centro es Él, y no, el centro es Cristo, ¿sí? Por eso en nuestras predicaciones, por lo regular, ¿verdad?, a veces hablamos de Sansón, de Dalila o de Jefté, ¿no? Bueno, son temas, pero por lo regular nuestra predicación es cristocéntrica, ¿no? Y llevamos a la gente a Cristo. El tema de los fíjense, otro
punto importante que señala un hermano que se llama, no recuerdo cómo se llama este hermano, pero hace buenos comentarios. Y él dice, la trampa, ¿no?, de los predestinados es pensar, y que les hacen pensar que la predestinación es la que nos salva. La predestinación no salva a nadie. Quien nos salva es Cristo. Quien nos salva es su sangre. ¿Sí? La causa de nuestra salvación no es ninguna predestinación, es Cristo mismo la causa de nuestra salvación. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado cuando Cristo sea sustituido, ¿no?, por algo de lo más llamativo, ¿no? Por decir, vamos a entrar después de esta serie de estudios, en estudios que tienen que ver con la familia, ¿sí? Tiene que ver con... Hay un libro que estoy leyendo, lo estoy releyendo, está bien bueno, hermanos, que habla sobre las mujeres. Este libro habla sobre las mujeres solteras. Es un libro muy centrado, se llama Dama en Espera. Y el libro nos habla del comportamiento de una mujer soltera que empieza a entrar en desesperación por conseguir un varón. Y el hermano empieza a describir que empieza una búsqueda que generalmente va a terminar en un fracaso. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Que sustituye, fíjense que también sin pensarlo tanto y sin que el hermano lo mencione, ¿qué es lo que empieza? Dice el hermano, y lo vamos a comentar, de hecho estoy preparando un video que hablo sobre ese libro, y dice el hermano, empiezan a hacer una búsqueda insaciable, y empiezan a asistir a conferencias, conciertos, desayunos, pero no dan resultados su búsqueda, empieza a ser infructuoso. ¿Por qué? Fíjense, hermanos, el asuntito de esto es que empiezan a dejar la figura de Cristo a un lado. Empiezan a tener un objetivo, ¿no? Empiezan a ir a lugares muy grandes, dice el hermano, pensando, ¿no?, que entre tanta gente debe haber uno que, el bueno, ¿no? ¿Cómo dice el hermano dice el Señor perfecto, ¿sí? Empiezan a idealizar una figura que no existe realmente, en la realidad no existe eso, pero es un refugio psicológico pensar que, no, yo hoy sí voy a encontrar a un varón cristiano, y se imaginan a alguien impoluto, ¿no?, así siempre de traje y bajándolo así del coche, así siempre toda la vida, y realmente eso no existe. En la realidad es una fantasía que se ha creado la misma literatura, las películas, ¿no?, que nos dejamos invadir. Pero el hermano empieza a hablar, ¿no?, de que las mujeres empiezan una búsqueda de esto y al final tienen una gran frustración, porque realmente no existe. Pero parte de esto que no comenta el hermano es que podemos ver que dejan de buscar ¿qué? ¿A quién o a qué? A Cristo. Ya están en búsqueda de una persona, y dejan de buscar al Señor Jesús. Y pues el hermano dice, pues fracasan. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús? Fuera de mí, búscale, hagan lo que quieran, vayan a congresos, pero no pueden hacer realmente nada. O sea, Cristo deja de ser el centro. Y vean cómo el ministerio del Espíritu Santo lleva a las personas a Cristo. ¿Sí? Nos lleva más bien al Señor Jesucristo. Bien, vamos a 1 Juan, creo que ahí estamos, ¿verdad? Estacionados. 1 Juan 4, 2 y 3. ¿O ya lo leímos? ¿No? Bueno, 1 Juan 4, 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cómo conocemos la obra de Dios? En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es decir, podemos parafrasearlo un poco, ¿no? Podemos decir que todo aquello que nos lleve, ¿verdad?,
a la persona de Cristo, bueno, va siendo guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Todo aquello que nos lleva a Cristo, todo aquello que nos lleva a reconocer su divinidad, su señorío en nosotros, todo aquello que nos lleva a crecer a Cristo en nosotros, entonces es de Dios. ¿Sí? Entonces es de Dios. Bien, en este punto número 1, ¿alguien quiere agregar algo? ¿Se puede? ¿No? Para reafirmar lo que estás A ver. diciendo en el versículo 6 de ese capítulo. A ver, el 6. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Fíjense, es una referencia, ¿no? Si nosotros somos de Dios, ¿no? El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Están locos, ¿no? Son legalistas. Es que no conocen. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bien, entonces, ¿alguien quiere agregar algo al primer punto? ¿O saltamos al segundo? Bien, en segundo lugar nos dice Jonathan Edwards, que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, la obra del Espíritu Santo nos va a llevar a oponernos o a una oposición a lo mundano. ¿Sí? Dice, se opone a lo mundano. El Espíritu de Dios se opone a lo mundano, se opone a la vida del mundo. ¿Sí? Ahora, tenemos que dejar claro que lo mundano pues, se está refiriendo a lo pecaminoso, ¿no? No al mundo como tal. O sea, todos somos parte del mundo, pero el lenguaje se da a entender que pues, es el mundo pecaminoso, ¿no? Por así, aclarando esto, ¿no? Bien, vamos allá a Romanos 8:1. Ya lo repetimos mucho, ¿verdad? Pero bueno, pues vamos a leerlo, ¿verdad? Y bueno, pues quien lo tenga, pues adelante. Ahora pues. No pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Se da cuenta cómo hay una oposición y generalmente nos gusta mucho la primera parte, ¿no? Nos encanta la primera parte y de hecho en la lluvia de textos repetimos la primera parte, pero no la segunda. Ustedes saben que cuando un texto se empieza a extender un poquito se divide en A y B, ¿no? Entonces la parte A nos la aprendemos bien suave, ¿no? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Sí, pero ahí no termina el pasaje. ¿Qué dice la parte B? ¿Es condicional o incondicional? No, es condicional. Se vuelve condicional. Se vuelve un grupo selecto que describe aquí el apóstol Pablo. ¿Quiénes son? Esos que no hay... Esos, o sea, bien padre, ¿no? No tienen ninguna condenación. Sí, en los manuales, por ejemplo, de los triple S, ¿no? Los manuales triple S, les encanta citar pero fíjense que ahí tengo yo manuales triple S, y citan este pasaje, pero citan la parte A, pero no les gusta la parte B. De veras, ahí lo tengo, o sea, de veras tengo el manual, y dice, miren, aquí está, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ahí está. Pues sí, pero síguele leyendo. O sea, no termina ahí el asunto, la historia, ¿no? Dice, los que no andan y ya luego describe un grupo que dice, bueno, son estos, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vean ustedes que hay una oposición natural de la carne y el Espíritu de Dios. ¿Sí? Por supuesto, estamos hablando ahora y aclarando que son la pecaminosidad de la carne, porque podríamos decir, bueno, tengo mucha hambre y ese es algo natural de la carne, ¿verdad? Pero eso no es algo pecaminoso, se refiere a las cuestiones pecaminosas. Ahora vamos al versículo 13 de ahí mismo y vean esta oposición, como que hay una oposición, hay una
hay un dualismo que se está oponiendo uno al otro, ¿no? ¿Cómo dice? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay una sentencia, hay una advertencia, ¿no? Que generalmente yo no veo en esos manuales, y yo tengo varios, hermanos, por eso les digo, no mencionan, por ejemplo, este pasaje, ¿sí? ¿Qué dice? El 13, fíjate, otra vez veré, a ver la parte A del pasaje. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahí está. Sí, ¿no? Es una sentencia, es una advertencia, ¿no? No nos habla de morir, o sea, de la muerte física, ¿no? Pues todos vamos a morirnos, ¿no? Pero se habla de la muerte espiritual. Si vivís conforme a la carne, van a morir espiritualmente, están apartados de la gloria de Dios, ¿sí? Pero vean ustedes que lo que nos interesa es que la obra del Espíritu es algo totalmente opuesto a lo carnal, ¿sí? Se opone a lo carnal, ¿verdad? Tenemos dos, como en las películas, ¿no? En las caricaturas que sale el diablito aquí y el angelito acá, ¿no? Son como dos opuestos, ¿no? Y uno le dice, no, que vete al culto, y el otro, no, mejor vete acá, ¿sí? Son dos opuestos, ¿no? Uno apela a la carne, ¿no? Uno apela al descanso, uno apela a, mira, mejor ve con la comadre, ¿no? No sé, al balneario, no sé, puede ser, qué sé yo, o algo que tenga que ver con nuestra carne, ¿no? Y la otra parte nos dice, no, mira, mejor vete a la Santa Cena, ¿no? Hay una lucha ahí, que Pablo sí reconoce que hay una lucha, y aquí dice, bueno, miren, hay unos que conforme a la carne, pues esos mueren, y conforme al Espíritu, esos viven, nada más, ¿sí? No hay mucho así hacia dónde irnos, ¿sí? Miren, vamos allá a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, y adelante si lo tienen, adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. ¿Qué hace el Espíritu? Aquí lo dice. Exacto, nos santifica, ¿no? Es decir, nos va a llevar a una acción opuesta a lo que naturalmente es nuestra carne, ¿no? O a lo que naturalmente es el mundo, ¿sí? El Espíritu Santo, reconocemos su obra cuando comenzamos a santificarnos. Ajá. Entonces volvemos a la cuestión de este hermano, ¿verdad? De hace años que nos quedamos con ese comentario que dijo, yo quiero ver la manifestación del Espíritu. Bueno, te invitamos a conocer estos aspectos, ¿sí? En cuanto más te alejes del mundo, ¿qué crees? Que se está manifestando el Espíritu en ti. En cuanto te acerques más a Cristo, el Espíritu se está manifestando en ti. Son manifestaciones del Espíritu. Ya lo estamos viendo, hermanos. O sea, tiene apoyo bíblico vasto, O sea, no podemos decir, bueno, pues es una idea que tú planteas. No, ahí está el apoyo bíblico, ¿no? En santificación del Espíritu y luego dice, ¿para qué? Obedecer. Una palabra que como que nos taladra, ¿verdad? Siempre desde pequeños a todos nos cuesta, ¿qué cosa? Es nuestro, ¿verdad? Nuestro yugo, el obedecer cualquier cosa, ¿no? Nos cuesta obedecer las leyes de tránsito, nos cuesta obedecer a veces hasta cómo se hace la sopa, ¿no? Pero nos cuesta obedecer las cosas, nos cuesta obedecer al Señor. Pero la obra del Espíritu nos lleva a obedecer las cosas de Dios, el Evangelio de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, ojalá pudiéramos responderle al hermano, ¿verdad? Hermano, pues si quieres ver la manifestación del Espíritu, pues entonces quiere decir que vamos a ver una comunidad más obediente al Evangelio de Jesucristo. Prueba clara de que está la manifestación del Espíritu Santo. La santificación es un alejamiento y un acercamiento a la vez, ¿no?
¿De qué nos aleja? Bueno, pues del mundo, del mal, del pecado, etc. ¿Y a qué nos acerca? Pues a la vida del Espíritu, ¿sí? La santificación podemos también, ¿no?, darle es un alejamiento, sí, nos aleja de algo y a la vez nos acerca a otra cosa, ¿sí? Como una ley física, nos alejamos de algo, pero a la vez nos estamos acercando a otra cosa. Nos estamos alejando del mundo, pero nos estamos acercando a la vida del Espíritu. Bien, 1 Juan 4, 4 y 6. 1 Juan 4, 4 y 6. Y adelante, quien lo tenga. 1 Juan 4, 4 al 6. Y vean ustedes que ahí está, ahí apoyo bíblico para 4 de 4 a 6. 4, del 4 al 6. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está del mundo. Ellos son, ¿de dónde? Del mundo, ¿sí? Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Entonces, por decir, hermanos, estábamos viendo en la tarde las noticias de que ahora los muchachos de secundaria, ¿no?, que ya van a poder ir tatuados, con piercing a las escuelas. Fíjense hasta dónde estamos llegando ya. Sí, con el cabello largo, o sea, pueden ser lo que quieran, ¿sí? Con falda, los varones pueden ir con falda. Imagínense nada más, que es para los figuros, ¿no? O sea, sí. Mi hermana platicaba que, de hecho, no sé exactamente qué estado de allá de Estados Unidos, ya está permitido que cuando nace un bebé no le pongan el sexo hasta que el niño ya tenga conocimiento. Que él decida, dicen. ¿Qué quiere ser? ¿Sí? Y hablan estas personas y el mundo los oye. Sí, son del mundo. Todavía cuando fui a sacar mi IFE, me dijeron, ¿qué le pongo? Hermano Mati, pues ¿qué quieres que le pongas? Sí, o sea, fíjense, cuando el mundo rechaza la luz, ¿a qué cae? O sea, ¿y qué tinieblas, no? ¿Qué tinieblas? O sea, por eso alejarse de Cristo, pues imagínense, pues la gente termina haciendo cualquier cosa. No tiene como un invidente, ¿no? Quítele usted el bastón, no sabe hacia dónde, ¿sí? Puede ir a cualquier lugar, no tiene luz, ¿sí? Y aquí dice, ¿no? El mundo los oye, los ideólogos de todas estas tonterías, y ahí está la gente aplaudiéndoles, hermanos, ¿no? Reconociéndolos como grandes idealistas. Lo triste, hermano, es que cuando vemos esas cosas dentro de nuestras familias cristianas, como cristianos que somos, y vemos esas situaciones familiares, es muy triste, muy difícil, porque sabemos que van a la perdición esas gentes. Una situación muy, muy dura de que sí, como nos come el mundo. Sí. Y vean, nosotros estamos nadando, ¿no?, conforme a la corriente, porque estas ideas, estas cosas son día y noche, una invasión a la mente día y noche. Y ellos tienen la ventaja de que tienen, por el celular, pueden invadir la mente día y noche, 24 horas, ¿sí? Nosotros un ratito aquí en el templo, nada más, tenemos unos cuantos minutos para exponer la palabra. Hay un escritor que se llama Paul Young, es japonés, y él tiene un libro que se llama El camino infalible para recibir el Espíritu Santo. Y él habla de todo esto sobre las artimañas que usa el enemigo, y una de estas es eso, la carne, ¿no? O sea, involucra
¿cómo se dice? Disfraza de alguna manera el Espíritu Santo, usando la carne, ¿no? Y todos estos asuntos que ya conocemos de que se desmayan y todo esto, para desviar lo que realmente es recibir el Espíritu Santo, y habla sobre los extremos, ¿no? Sobre esto de que quieren un éxtasis y ver cosas grandes, y el otro, lo que estabas mencionando ahorita, el otro extremo de ser perezosos, de ser pasivos y de ser indiferentes. Entonces, sí, él habla sobre todo esto del Espíritu, que no es cosa que nosotros queremos marcar pautas, sino que está establecido en la Biblia, ¿no? Que a quien lo pida, ¿no? Quien lo quiera. Claro, claro. Sí. Dice la Biblia, no apaguéis el Espíritu, ¿no? Exacto. En las reuniones de algunas iglesias, dicen al inicio, por favor les pedimos, si son tan amables, que no digan amén. Sí, hemos estado ahí, pues, nos consta. Por favor, absténganse de decir amén. Y comenta eso, sobre toda la flama de ideas erróneas que da, ya cuando la gente queda extasiada, ya harta de todas esas cosas que se desilusionan, llegan al límite de que ya no creen. Llegan al otro... Son sí. Sí. Para resistir al Espíritu. Claro. ¿No? Y dice la Biblia, no apaguéis al Espíritu. Imagínense impedirle a las personas que digan amén. Así termina el libro de Apocalipsis. Sí, Señor, amén. El Señor Jesús es el amén. Él es el amén. Y decirle a la gente, no, por favor, absténganse de decir amén. Fíjense, se puede dejar a Cristo a un lado de muchas maneras, ¿sí? Y ellos lo dicen, y vean ustedes la trampa, otra trampa, ¿no? Ellos lo dicen que para que se escuche bien la música, el coro. A ver, ¿tiene en primer lugar la música antes que Cristo? No. Tiene en primer lugar así como el que todo salga así perfecto y que, ¿no? O sea, que no se equivoquen, la partitura así ¿no? Entonces ellos sí como que lo dicen, que pues no los vayan a distraer. Que vean qué peligro, ¿no? O sea, eso es la intelectualización, ¿no? Pero la Biblia dice, no apaguéis el Espíritu. Fíjense nada más qué cosas, ¿no? Bueno, vamos al tercero, ¿no? Ya vimos que, vamos a ver el último, 1 Juan 2, 15 y 16. Entonces, en este segundo punto, la obra del Espíritu Santo nos aleja del mundo, ¿no? Nos aleja del mundo pecaminoso, ya vimos, ¿no? Que es en ese sentido, en el mundo, o del pecado del mundo, la vanagloria del mundo, pues. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, no es del mundo. Ahí está, ¿no? No es del Padre, sino pertenece al mundo, ¿no? O sea, la obra del Espíritu siempre, naturalmente, ¿no? Nos va a ir poco a poco, como una barquita, ¿no? Que poco a poco la misma marea va alejando de la orilla, ¿sí? El efecto, la obra del Espíritu nos va a ir alejando del mundo. El tercer lugar es que la obra del Espíritu nos lleva a las Escrituras. Vamos ¿qué le parece Juan 5:39? Bueno, ese todo que sigue, ¿verdad? Milton, ya todos lo sabemos. A ver, Milton, órale, de memoria, ahora, échale. Ahí está, ¿no? Dan testimonio, ¿sí? Escudriñar las Escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, las Escrituras dan testimonio de Cristo. ¿Y a dónde nos lleva? En el primer punto que dijimos, que el Espíritu a dónde nos lleva, a Cristo, ¿sí? Entonces naturalmente nos va a llevar a las Escrituras. Miren, segunda de Pedro 3, 16, a ver.
Segunda de Pedro 3:16. Ahí sí lo tienen. Segunda de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ahí está, ¿no? Casi en todos. Bueno, está hablando del apóstol Pablo, ¿no? Entonces, dice, hay algunas cosas difíciles de entender y que, ¿no?, los indoctos pues van a torcer, ¿no? Bien, ¿qué le parece si vamos, bueno, qué le parece al clásico, Segunda de Timoteo 3:16, ¿no? Es clásico. Ya también nos lo sabemos de memoria, ¿no? Ya. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Pero ¿cómo dice? A ver, que también Segunda de Timoteo 3 Toda dice: la escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Ahí está, ¿no? Lo que queramos hallar, pues ahí están las escrituras, solamente que hay que saberlo localizar, ¿no? Bien, ¿por qué se acuerda qué dice el Salmo 119, 160 es? ¿O cuál? Ese también está fácil para aprendérselo, ¿eh? El Salmo 119, 160, que dice, la suma de tu palabra es la verdad, ¿no? Entonces, por eso, fíjense cómo citamos primero Pedro, luego Juan, luego citamos Timoteo, y luego citamos Salmos, y luego Génesis, porque dice aquí, ¿no? La suma de tu palabra es la verdad, ¿no? Forman como un conjunto, ¿verdad? Entonces, la obra del Espíritu nos lleva a las Escrituras. Y número 4, fíjense, la obra del Espíritu Santo produce amor a Dios y a los demás, ¿sí? Bueno, pues nada más hay que ver Mateo capítulo 22, 38. ¿Cuál es el primer gran mandamiento, hermanos? ¿Cuál es el primero? ¿Sí, no? A ver, Mateo 22. Ahí lo dice el Señor, ¿no? Este es el primer gran mandamiento. Y nos dice también el segundo, como en un orden de importancia, ¿no? Primero amar a Dios y luego dice, tienes que amar a dos personas, ¿no? Dos entes, ¿no? Primero a Dios y luego a quién. A ver, 22, 38, ¿no? Sí, 37 sí. y 38. 37 y 38, a ver. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire, dice, el segundo se parece al primero. O sea, no podemos decir, bueno, ese no tanto, ¿no? O sea, igual me echo el primero sin cumplir el segundo, porque no es tan importante, pues es el segundo, ¿no? Pero Jesús dice, y el segundo es semejante, se parece mucho, porque nuestro prójimo está hecho a la imagen de Dios, ¿sí? Porque sería muy fácil, ¿no?, decir amar a Dios que no lo vemos, ¿sí? Y no amar a nuestro hermano que sí lo vemos. A ese sí lo vemos, a ese sí lo podemos abrazar, lo podemos palpar, lo podemos, lo que sea, ¿no? Patear. Digo, ahí está. Sí. Pero ¿cómo decimos, dice Santiago, bueno, cómo dices que amas a Dios, que no lo ves, sin amar a tu hermano, que a ese sí lo estás viendo con tus ojos, que se han de comer los gusanos? ¿Sí? O sea, y dígame que es tan fácil amar a nuestro prójimo. No, a la familia, pues sí, ¿no? No, yo amo a mi familia. Ay, pues dice Jesús que hasta los impíos.
No salió, miren, hay un video por ahí, está bien vaciado, que sale la familia a defender a un ladrón que había asaltado quién sabe qué, y sale la familia a defenderlo y a tratar de justificar al ladrón. No, pero pues es que él roba, pero no le hace nada a nadie, que quién sabe qué. O sea, la gente ahí protegiéndolo, bueno, la familia de protegiendo al ladrón, al pillo, justificándolo. Ajá. O sea, hasta ellos se aman entre ellos. Ajá. El impío, ¿no? Hay imágenes de cuando matan a un delincuente y ahí está la familia llorándole, ¿no? Ay, hijito, qué bueno era, ¿no? Y ahí está, ¿no? Defendiendo al pillo. O sea, Jesús dice que hasta el mismo impío ama a su, ¿no? O sea, entre ellos se aman, ¿no? Pero a ver, ama con el que tienes diferencias. Ah, ¿verdad? ¿Cómo se puede hacer esto? Pues con la obra del Espíritu Santo, nada más. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿No le dio Jesús esa opción al joven rico? A ver, vende todo, deja todo, a ver si es cierto, sígueme. ¿Y qué hizo? Dice que se fue triste. Pues le dio tristeza no poder seguir, ¿verdad?, con Jesús, pero se fue, hermanos. O sea, triste, pero se fue pelao. O sea, dice, pues sí, me da tristeza, pero me la aguanto. Pero es más el amor al mundo, es más el amor al dinero, es más el amor, ¿sí? O sea, ¿cómo se puede vencer, ¿no?, ese amor desmedido a nosotros mismos, ¿no? El culto al ego. Yo, no, es que yo. ¿No? Como hace poco platicaba con alguien y decía, bueno, mira, mientras yo esté vacunado en mi familia, pues ya lo demás no me importa. Sí, pues no está el Espíritu Santo ahí. No, el Espíritu Santo hubiera dicho, pues no, mira, lo ideal es que todos los hermanos se vacunen, ¿no? Y no vamos a estar tranquilos hasta que todos estén vacunados, ¿no? ¿Sí? O los que no se quieran vacunar, pues los agarramos de las patas y pues, a ver qué hacemos, pero preocupándose, ¿no?, por el hermano, por la hermana, ¿sí? Pero pues el mundo naturalmente pues, va a producir un egoísmo, ¿no? No, yo estoy bien, ¿no? Pues mira, yo a lo que voy al culto, ¿no? Yo voy a lo que voy. Yo no me meto con nadie. O sea, siempre es Él, ¿no? Él. No, la obra del Espíritu Santo va limpiando todas esas cosas, ¿no? Sí, va haciendo. Fíjense que lo que hemos hecho en los últimos meses, ¿no?, es parte, yo les digo a los hermanos, es parte, lo que practicamos después de cada culto es parte del cristianismo. No se termina en el culto, no. Seguimos practicando cristianismo después del culto, ¿sí? ¿Y qué tal, Milton? ¿Qué tal nos lo hemos pasado? ¿Bendición o no es de bendición? ¿Sí? Porque dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aaron y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón. Y ahí envía Dios bendición y vida eterna, ¿sí? O sea, cristianismo es más que nuestro mundito de pensar que es como asistir ahí de vez en cuando, ¿no?, al cultito, y eso a la mitad, ¿no? Porque hasta tarde llegamos, ¿no? O sea, imagínense nada más, no, es más, cristianismo es más que eso, ¿no? Y por eso el libro de los Hechos, ¿no?, ahí los describe, ¿no? Y tenían en común todas las cosas y nadie decía, este es mío, esta es mi botella de agua. Nada, que nadie la agarre, ¿no? Ahí me siento yo. Miren, hermanos, hay iglesias donde apartan las bancas. Hermanos, ¿en qué cabeza cabe? Pero de veras, o sea, yo digo, a ver, ¿qué no han leído? Hermanos, eso es totalmente ridículo. Ese es mi banca.
Y la Biblia dice, y nadie decía que era suyo, nada. ¿Sí? Ajá. Y de ahí que, fíjense, esos ejercicios que hacemos, como que de cristianismo, de hechos, los dominguitos en lo que, bueno, este refresco es de todos. Y estos tacos son de todos, ¿no? Esto es de todos. Estos frijolitos es de todos, ¿no? Y ahí llega el Cocú con sus refrescos, ¿no? Y él no dice, ya me compré el mío y pues ahí, miren, acá venden en la esquina, ¿eh? No, llega el Cocú y dice, ahí está, y es de todos. ¿Sí? Llega la hermana Tommy y llega con su arroz, ¿no? Su olla de arroz. Y dice, bueno, este arroz es de todos. Eso es cristianismo también. Eso se llama también cristianismo. No es tan fácil verlo, ¿eh? Hay algo sobrenatural en eso también. Y eso sobrenatural se llama amor. Y eso es lo que muchas veces quisiéramos decirle a estos hermanos, ¿verdad? ¿Quieres ver la manifestación del Espíritu? Mira, quédate un domingo después del culto con nosotros. Vas a ver la manifestación del Espíritu. Porque la manifestación del Espíritu es amor. O sea, no hay algo más arriba que sea que el amor. Dios no estableció algo más que diga, bueno, el amor y luego sigue el don de milagros por arriba del amor, ¿no? Fíjense que hasta lo espectacular, ¿no? Lo que nos narró el hermano el domingo, ¿no? No, que la campaña de quién sabe qué. Bueno, ni siquiera todo eso está sobre el amor, hermanos. Ni siquiera eso que es tan impactante, ¿no? Tan maravilloso, tan... la palabra es dunamis, ¿no? Dinamita, el poder de Dios. Bueno, ni siquiera eso está sobre el amor de Dios, ¿no? No hay algo sobre el amor de Dios, ¿sí? Por último, miren, vamos a comprobarlo. Vamos a ver si no mal recuerdo, 1 Juan 3:14, porque ese no lo anoté, pero esperemos que sí sea. 1 Juan 3:14, y también vamos a Juan 13:35. Pero vamos a 1 Juan 3:14, ¿no? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Podrá ser lo que sea, podrá tener títulos, podrá ser, como dicen ahora las iglesias, ¿no? Líder de quién sabe qué, líder de alabanza, cosas bien que digo, bueno, ¿de dónde sacaron todos esos títulos, no? Podrá ser lo que sea, pero si no ama a su hermano, permanece ¿en qué? Dice, ¿cómo dicen? En muerte. Si no ama a su hermano, pues olvídese, podrá hacer lo que sea o ir a cualquier denominación, iglesia, brincar, chiflar, hablar en lenguas, pero si no ama a su hermano, permanece en muerte, punto. No hay otra, ¿no? Miren, Juan 13:35. Entonces el Espíritu Santo pues va a hacer, ¿verdad?, su obra, pues que amemos a los hermanos. 13:35, que nos preocupemos, ¿no?, por los hermanos. ¿Cómo vamos a reconocer a los discípulos? A ver, adelante, hermano. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor de unos por los otros. ¿Qué más? ¿Nada más, verdad? Bueno, también se tiene que amar a los que no son cristianos, porque también cuando nos vamos a evangelizar. Hay dos tipos de amor, ¿no? Porque, perdón, Ajá. dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ajá. Hay tres términos para el amor, ¿no? Cuando habla del amor a nuestro semejante, a nuestro común, utiliza el término fileos, ¿no? Utiliza el término amor filantrópico, de ahí viene filantropía, ¿sí? O sea, ver el bien de nuestro semejante. Cuando habla del amor
amor en la iglesia habla del amor ágape, un amor entrañable, un amor, el ágape quiere decir que algo nos está hermandando, ¿no? Algo nos hermana, y ese es el Señor. Algo que no nos puede hermanar con el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo más bien nos aborrece, ¿no? Ya vimos que el mundo nos aborrece. El mundo no nos ama, el mundo nos aborrece. Pero cuando nos manda, ¿no?, a amar a nuestro semejante, utiliza el término fileos, o sea, de amor filial, como de compañerismo, de misericordia hacia el prójimo, ¿sí? De ese amor, pues dice esa palabra filantrópico, ¿no?, hacia nuestro semejante. Y cuando habla del amor dentro de la iglesia, utiliza el ágape. Y el ágape es un amor más profundo, porque en ágape algo nos está hermanando. Es un amor incondicional, es un amor muy, muy profundo. Donde queremos ¿Sí? el bien de los demás. Sí, es un amor comunitario, es un amor que el amor del mundo pues utiliza, o el amor hacia nuestro semejante, utiliza el amor filios, ¿sí? El amor fileos, el amor hacia nuestro vecino, hacia nuestro, ¿no?, que hay que amar. Entonces utiliza diferentes enfoques en cuestión de amar. Fíjense, el último, Filipenses 4, y este es un ejemplo de esto. Fíjense, Filipenses 4 es un ejemplo de eso. 15 al 17. Y habla de, Pablo le está agradeciendo a los filipenses, ¿verdad?, su amor, ¿sí? No un amor filial, sino del 15 al 17, sino un amor ágape. Vean ustedes cómo se traduce. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Le interesaba a Pablo los bienes de los filipenses? No, él lo que quería producir era un amor ágape en ellos, ¿no? Y les reconoce a los filipenses, fíjense, no le ayudó la iglesia de Corinto, que tenían posibilidades, eran comerciantes muy prósperos. No le ayudó la iglesia de Tesalónica, no le ayudó la iglesia de Galacia, ¿sí?, y otras iglesias que él, ¿sí?, estableció, ni la de Jerusalén, ni Antioquía de Siria, que fue su iglesia durante un año. Le dice, no, solamente ustedes me ayudan, oh filipenses. Después dice, ¿sí? A ver. olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mire, fíjense, sí es cierto, ¿no? 18. En el 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque eso que enviaron a Pablo fue pensando en Pablo, en sus necesidades, ¿sí?, amando a Pablo. ¿Ah? O sea, amaban al apóstol Pablo, ¿no? Se preocupaban por su vida. Y Pablo también les agradece, ¿no? Les devuelve también el amor, porque ya lo dijo célebre personaje que hoy es presidente: amor con amor se paga. Sí, adelante, Dimas. Entonces, la preeminencia del amor, ¿qué amor queda? ¿Ágape o...? Ágape, se lo clasifica en el ágape, ¿sí? En el capítulo 21 de Juan, a ver si, cuando Jesús le pregunta a Pedro, le dice en griego, está Pedro, ¿se acuerdan cuando dice Pedro, ¿me amas? Pero ahí aparece, fíjense, en el texto griego aparece como, dice Pedro o Cefas, ¿me fileas? No, dice Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro le contesta, sí, Señor, te fileo. Y vuelve a preguntar el Señor, Pedro, ¿me agapeas?
Sí, Señor, te fileo. Pedro, ¿me agapeas? Sí, Señor, te agapeo. Tú sabes todas las cosas. O sea, el Señor no estuvo conforme con te fileo. Fileo, pues es como lo que mencionamos ahorita con Matthew Henry, ¿no? Que es como el amor al vecino, pues al compadre, no sé cuántos de ustedes tengan compadres, comadres respectivas, ¿no? Bueno, yo creo que debe haber un afecto, ¿no? Hacia personas que siempre han caminado con nosotros, ¿no? Compañeros de trabajo, ¿no? Tenemos un afecto hacia ellos, a los vecinos, a la familia, ¿verdad? Pero el amor hacia nuestro hermano, la misma palabra lo dice, ¿no? Es mi hermano, ¿sí? Y ahí utiliza, cuando dice Jesús, me agapeas, y cuando Pedro le dice entonces, sí, Señor, te agapeo, entonces cuando Jesús dice entonces, sí, no se quedó con el te fileo, sino te agapeo. Ahí está la obra del Espíritu Santo. Dios les bendiga.